A continuación, Emprender con Javier. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Emprender con Javier, un programa con expertos en diferentes áreas enfocado para todas las personas que buscan emprender en el Ecuador, con la conducción del ingeniero Javier Hervás. Muy buenas tardes, amigas, amigos. El día de hoy vamos a conversar con un emprendedor quiteño que ha emprendido en un negocio que se podría decir que es tradicional, que es la elaboración de queso, pero que lo ha emprendido en muchos productos muy interesantes. Es David Chiriboga y nos va a hablar cómo emprender en alimentos en quesos. David Chiriboga, CEO fundador de Friulat, queso artesanal con tradición italiana. Estudió 3 años de administración en el Colegio de Tecnologías de la Universidad San Francisco de Quito. Es técnico en agroindustria del Instituto de Instrucción Superior de Stanga, en Cremona, sede de Pantino, Italia. Se inclinó por la industria láctea y hoy nos ofrece 7 variedades de quesos. David, bienvenido. David, qué gusto tenerte aquí con nosotros. Bienvenido al programa. Cuéntanos, ¿cómo se lleva una fábrica que inició con una producción máxima de 500 litros a lo que estás haciendo hoy en día, 20,000 litros semanales? Qué gusto tenerte con nosotros. Buenas tardes, Javier, buenas tardes con todos, qué gusto poder compartir esta tarde con ustedes. Bueno, yo creo que más que nada con mucha paciencia y mucha perseverancia, ¿no? O sea, nosotros empezamos, bueno, digo nosotros, ahora somos nosotros, yo empecé procesando 100 litros solo los días viernes, llevando a los días sábados a familiares, amigos, a venderles. Y cuéntanos esa historia, ¿cómo comienzas con un día? ¿Por qué era un día a la semana? Porque primero por capital de trabajo, porque no tenía a quién vender. Procesar más leche significaba más queso, obviamente, y venderlo es un poquito más complicado. Entonces, sin que nadie me conozca, más que nada, nadie sabía, aparte de mi familia que había estudiado en Italia y demás. Tú inicias en el 2014, más o menos hace 8 años, y me contabas que tenías un trabajo que, gracias a la apertura de quienes eran tus jefes, te dieron la posibilidad que en un día de la semana es cuando tú te dedicas a iniciar con tu emprendimiento. Así es, yo trabajaba de lunes a jueves con Remigio Crespo, a quien soy muy agradecido. Después él me daba el viernes libre, para yo el día viernes salía en bus de mi casa, porque no tenía auto en ese tiempo, llegaba a Loaj, a un pequeño local que arrendé, me traían la leche en una camioneta a las 6 de la mañana, yo salía a las 4 para las 5 más o menos de mi casa, llegaba la leche, empezaba a procesarla, empezaba con pasteurización, etcétera. Después continuaba el proceso, pero como era yo solito, no tenía pasteurizador, no tenía caldero, lo pasteurizaba calentando en una tina a agua María, se puede decir, con gas. El proceso era muy largo. Y eras en ese momento tú solo. Y era yo solo. Cosa que yo terminaba a las 5 o 6 de la tarde y la persona que me arrendaba el local me decía, ¿qué tanto hace ahí metido todo el día solito, no? Y era eso, Y cuéntanos un poco más atrás, porque tú comienzas a hacer queso porque tuviste la decisión en un momento dado de tu vida de irte a preparar en un país donde hay mucha tradición de queso, ¿no? Como es Italia. Sí, así es. Tú estudiaste aquí en Quito, tú estudiaste en la Universidad de San Francisco. Yo estaba estudiando aquí en Quito. Yo estudiaba en el Colegio de Tecnologías de la Universidad de San Francisco, que había en ese tiempo. Y claro, yo iba más o menos por el 3er año, me faltaba un año más y salía como tecnólogo. Y de ahí si quería me tenía que pasar al día, que la Universidad de San Francisco de Quito en el día era muy costosa. O sea, tú estudiabas en la noche. Sí, en la noche, Entonces, el Colegio de Tecnologías de la Universidad aquí de San Francisco. nos dejas un mensaje importante, que no
con todas las dificultades que puede haber, estudiar en la noche es una dificultad, porque quiere decir que estás trabajando en el día, Así implica un esfuerzo adicional, Exacto. con todas las dificultades que pueda haber, con las ganas, con la visión y con el esfuerzo, lo que se puede lograr. Sí, y sobre todo con la perseverancia, porque he tenido un montón de tropiezos que a ratos hasta he pensado en vámonos a poner currículums en empresas y Que vamos nos pa'lante. pasa a los que emprendemos, y no nos pasa una vez, sino muchísimas, Sí. que nos cuestionamos si vamos por la ruta correcta, y de hecho, digamos, la invitación de quienes ven este programa es justamente eso, es contar estas historias, porque cuando tú la estás viviendo, sientes que eres el único, que tal vez el único que se ha decidido a hacer esto, pero cuando tú escuchas que otras personas tuvieron las mismas dificultades que tú tuviste en esos momentos difíciles y que sin embargo lograron superarlas y hoy en día tienen ya una actividad económica que siempre tiene sus dificultades, pero ya venciste los primeros 3 años, que tal vez es la época más difícil del emprendimiento. Así que esas historias, por favor, cuéntanos, David, porque lo que queremos es motivar a que más jóvenes, adultos, porque realmente el emprender no es un tema de edad, es un tema de decisión, ¿no es cierto? Pero que en función de esas historias que tú nos puedas contar, logremos que quienes están pasando por esa dificultad no se sientan solos, que vean que otras personas también lo hemos hecho. O quienes en un momento dado están pensando, dudando si emprenden o no, y sobre todo en una situación económica tan difícil como la que atraviesa nuestro país, que el emprender es una opción para no seguir con una carpeta bajo el hombro que de repente no logra encontrar un trabajo. Sí, así es. Yo, de hecho, tengo una frase en mi cabeza muy presente. Cuando yo me iba a estudiar a Italia, mi abuelo ya estaba muy viejito, gracias a él tengo el pasaporte italiano, y él me dijo, solo te puedo dar un consejo. Si te quedas en Italia, es para ser empleado. Si regresas al Ecuador, es para ser dueño. Yo en ese momento no entendía lo que quería decir. Con el pasar del tiempo lo entendí. En Italia, emprender un negocio es imposible. Es muy, muy difícil. Primero, al no ser de allá, al no tener la gente conocida que te puede echar una mano o el cariño para apoyarte, etc. 2, permisos, etc. Es muy, y además la inversión, ¿no? Es muy difícil. Mientras que aquí en Ecuador, creo que es un país maravilloso, que le falta todo por hacer, que hay muchísimas oportunidades porque no hay nada. Al no haber nada, hay como hacer todo. Claro. Entonces, o lo que hay, tú puedes diversificar, innovar, porque eso es lo que tú has hecho. De hecho, nos has traído aquí algunos productos. Estás haciendo burrata, que no es un producto fácil, ¿no? Es un producto, y al igual que todos los estás haciendo, todo implica un conocimiento y un aprendizaje. Sí, así es. Gracias a que me formé en la escuela de Pandino, en la escuela casiera de Pandino, aprendí cómo se hacían estos productos, pero más allá de eso, aprendimos a hacer un montón de productos, de quesos y demás, pero más allá de eso era buscar un producto que aquí en el Ecuador no exista. Y eso es justamente la burrata. Nosotros somos los pioneros en empezar a hacer la burrata en el Ecuador, y todo nació con una visita donde un amigo, que me fui ya antes de regresar al Ecuador, me fui donde él, que tiene una quesera pequeña, y este amigo hace todo a mano. Y yo sabía que acá en Ecuador no contaba con el dinero para arrancar y tener máquinas, entonces me fui donde él. Él me enseñó la burrata, la probé y me pareció un producto espectacular. Para los que no hayan probado la burrata, ¿qué es la burrata? A ver, la burrata es un queso mozzarella relleno de stracciatella. ¿Qué es la stracciatella? La stracciatella es crema de leche con pedacitos de queso adentro. Es decir, es como una pelotita. Exacto. Que el rato que tú le abres tienes este líquido, que es la stracciatella, con tiritas de mozzarella. Exacto. Eso, con tomate, con rúgula, con lechuga, realmente es súper rico. Sí, es, de hecho, yo digo diosidencias, como dice mi tía. Yo empecé a hacer la burrata acá, y gracias a las combinaciones y a la comida italiana que es tan famosa, se puso de moda a nivel mundial. Y cuando yo llegué acá, nadie conocía, pero tenía clientes que por ahí veían y decían, mira, esto yo lo vi en Colombia, mira, esto yo lo vi en Argentina, mira, yo esto lo vi en Miami. Y eso me dio a mí un poquito la oportunidad de crecer, de que la gente empiece a buscarla, de que la gente empiece a consumirla. Y hay
pequeño restaurante italiano que empezó conmigo, que la prepara con tuna. O sea, el sabor, una combinación agridulce. Exacto, con tuna, con pistachos y... Bueno, no soy chef, no sé exactamente, pero que es espectacular. Tiene la ventaja la burrata que la puedes combinar como tú quieras y te va a quedar siempre un plato exquisito. Claro, ¿no? Qué bien. En total, al día de hoy, ¿cuántos tipos de queso tienes en el mercado? A ver, en autoservicios tenemos 4. Una que se me olvidó de traer, más que nada que traje un poquito los que más salida tienen, ¿no? Tenemos la burrata, que es nuestro caballo de batalla, que es la que nos hizo conocer aquí en Ecuador. Tenemos la mozzarella ecuatoriana, por decirlo así, porque es la mozzarella seca. En Italia la mozzarella es una bolita igual que la burrata que tiene que ir dentro de agua. ¿Qué es el que tienes aquí? Es el que está ahí, aquí pero adentro se siente que hay unas bolitas. Exactamente. Ese de ahí, pero ese es en pequeñas presentaciones. O sea, son pequeños bocaditos, digámoslo así, son pequeñitos. Entonces traje un poco de los productos que tenemos en autoservicios. Aparte de estos tenemos más o menos 6, 7 productos más que vendemos solamente para restaurantes. Qué bien. Y en este caminar, ahorita, ¿qué ya tienes tú? ¿Cuántos quesos al día de hoy en total que estés produciendo, tanto autoservicios como en los diferentes canales? ¿Cuántos tipos de queso? Tenemos 12 tipos de quesos distintos. 12 tipos de queso. ¿Tienes también quesos maduros? Tenemos 3 semimaduros, Yeah. 4 semimaduros, perdón, que son cachota, taleyo, un tipo azul que lo estoy tratando de perfeccionar, y escamorza. ¿Y tú dirías que los ecuatorianos somos queseros? Que en la alimentación nuestra, más allá del tipo de queso, pero el consumo, no sé cuántos kilos por año en promedio tengamos, pero parecería que los ecuatorianos consumimos bastante queso. Sí. Aquí en Ecuador se consume muchísimo queso, sobre todo el queso fresco. Lo usamos muchísimo en nuestra cocina, se consume un montón. Ahora creo yo que con la migración que hubo a España y ahora los chicos de ahora viajan mucho. Antes, cuando yo era pequeño, se viajaba mucho a Estados Unidos, los que tenían posibilidades de estudiar. Ahora hay becas y un montón de cosas que nos permiten, pero viajan mucho a Europa. Y cuando regresan con conocimiento de lo que son, no solo quesos, pero sobre todo quesos, y ya buscan otros quesos que no sea el queso fresco. Claro. Mi padre, cuando éramos pequeños, te preguntaba, ¿eres sopero o quesero? Porque realmente, en general, tú puedes ver que los ecuatorianos consumimos mucho queso, y qué interesante que los quesos que, como tú dices, ¿no? Vas de Europa, de repente te gusta, pero que llegas acá y todavía la cultura de queso en el Ecuador no es la misma que en Europa, pese que emprendimientos como el tuyo nos están acercando a eso, ¿no? Y comienza el tema de los vinos, del maridaje, también el tema de, digamos, ya el queso trasciende, ya no es simplemente el acompañar a una comida, sino ya es algo que en torno al queso se pueden dar una cantidad de eventos. Sí, así es. Bueno, los quesos, hay mucha gente que me dicen, sobre todo con los semimaduros, ¿y en qué lo uso? Y no es en qué lo uso, es para comer. O sea, yo siempre les digo, con una botella de vino y te va a ir fantástico, sea como sea. Aparte de usarlos en platos, no solo de la comida italiana, sino ahora la comida ecuatoriana está empezando a tener una fusión, que están haciendo muchas cosas con nuestra propia comida, pero elevándolo y haciendo un poquito más gourmet. Se usan muchísimos tipos de quesos distintos que nos ha ayudado a los que estamos en este camino a que haya más mercado para nosotros también. Aparte de, como yo siempre digo, un buen queso con un buen vino ya es un plato, por decirlo así. Y David, cuéntanos, cuando tú vas a un supermercado, uno ve una cantidad de marcas en queso, ¿no es cierto? Y eso es lo que está en el supermercado. Si vas a cualquier otro lugar vas a ver muchas más marcas. ¿Cómo entrar en un mercado tan competitivo, de tantas marcas? ¿Cómo lograr posicionarse? ¿Qué has hecho tú? Yo creo que más que nada es hacer algo diferente, ¿no? Yo tengo la mozzarella ecuatoriana, como la llamo yo, que es una mozzarella que nosotros la desarrollamos justamente
como dicen, el empaque para derretir. El ecuatoriano le gusta mucho el queso fundido, ¿no? Y sirve para pizzas, para sopas, para todo, pero es un queso normal que yo lo tengo porque obviamente todo el mundo lo consume y se necesita. Pero aparte de eso, nosotros tenemos burrata, que es un queso fuera de lo común. Tenemos las mini mozzarelas, que es un queso fuera de lo común. Tenemos un queso azul, que es un queso que se usa muchísimo en cocina. Ese es un queso maduro. Sí, un queso semimaduro. Es semimaduro. Sí, es un queso, el nuestro tiene 6 meses. Tenemos quesos distintos. Yo creo que buscar cosas distintas para el mismo mercado siempre nos va a ayudar a que nos den a conocer y poder salir adelante. Y tal vez, inclusive, además de productos distintos, veo también empaques innovadores, porque aquí, por ejemplo, el empaque de tu mozzarella tiene un Ziploc. Eso quiere decir que le puedes abrir, consumes lo que tú deseas, pero le vuelves a sellar para que no se seque, no pierda la textura, la humedad, que es lo que parte de la experiencia de consumir algo rico. Sí, justamente a mí me pasaba mucho de chico que se abría un queso, se cortaba, en mi casa muy queseros además, se cortaba, se hacía un sándwich, se lo comía, cualquier cosa, y el rato de guardar tocaba volverlo bien en la funda, ponerle ligas, ponerle pinzas para que no se seque por el frío de la refrigeradora, que los quema, se seque y se hace feo. Entonces, pensando cómo resolver eso, me nació esta idea de ponerle un cierre para una vez que se lo corte, se lo pueda volver a cerrar. Y qué interesante la innovación, porque eso nos permite diferenciarnos de la competencia para que no sea el precio el que te diferencie, ¿no? Porque si no comienza a ser una pelea de precios, sí, que es lo que menos ayuda, porque al final del día llega el punto en el cual alguno tendrá que cerrar cuando esa guerra de precios no tiene una diferenciación en otros aspectos como empaque, como producto, como sabor, que eso tú lo has hecho muy bien. Tú arrancaste sin un capital semilla, entiendo, porque arrancaste con un crédito. Arrancaste con un crédito de Ban Ecuador en su momento. Sí. Cuéntanos eso, porque también quisiera que nos comentes, David, ¿qué quisieras en términos de haber vivido la experiencia de emprender? Hoy en día ya tienes un negocio estable, de hecho, inclusive estás ya proyectándote a la exportación. Así es. Pero hablemos de esos inicios para luego hablar de la exportación. En esos inicios, ¿qué crees que nos hace falta en nuestro país para que iniciativas como la tuya puedan trascender más rápidamente? O muchas iniciativas que tienen buenas ideas, que la propuesta de valor es buena, pero que tristemente muchos emprendimientos no terminan consolidándose en una actividad económica. ¿Qué harías tú en el país? ¿O qué quisieras tú que ocurra para que ese emprendimiento tuyo hubiera avanzado más rápido y para que otros que no se cristalizan, eventualmente no ocurra que tenga que cerrar? Bueno, yo creo que sobre todo, como ya dije antes, es la perseverancia, el creer en uno mismo y en creer lo que uno está haciendo. Yo siempre creí, tuve la ventaja de estudiar afuera y estudié, que sería justamente pensando que aquí en Ecuador hacía falta innovar lo que es el tema quesos, y sabía que mis productos eran diferentes y que había gente que le gustaba, y tenía además, creo que es muy, muy importante el apoyo que le da la familia a uno, y el no darse por vencido. Se les van a cerrar muchísimas puertas, pero es el saber confiar en lo que uno está haciendo y confiar en el producto que uno tiene. Ya, y te hablas del apoyo de la familia, ¿no? Pero a veces también, te digo, en la experiencia propia, las personas que nos quieren, de repente nos pueden dejar un mensaje equivocado, ¿no? Porque, te digo, mi madre me decía muchas veces, pero ya consigue un trabajo y no te sacrifiques, pero lo hacen con la mejor de las intenciones, pero de repente no conocen los sueños que uno tiene. Y siempre nosotros nos gusta cerrar el programa diciendo una frase que es: emprendamos, vale la pena. Porque tal vez en el momento de la dificultad te cuestiones, pero ya en el caso tuyo y en el caso de los que de alguna manera ya tenemos un negocio ya más estable, ves en retrospectiva, te acuerdas de todas las dificultades, pero te quedas con el grato sabor de las superaste y que valió la pena ese camino. Cuéntanos ahora, ¿cuáles son los proyectos futuros de tu empresa? Estás hablando de la exportación. ¿Ya estás exportando? ¿Estás en camino de qué mercado estás apuntando?
A ver, sí, nosotros estamos trabajando para ello. Nosotros nos pusimos como objetivo en el 2024 llegar a exportar. No sé todavía ni cómo, ni dónde, ni nada, pero nos estamos tratando de certificarnos con certificado INE y todo lo que más o menos piden. Tenemos un acercamiento con un pequeño delicatessen en Hong Kong y estamos tengo un amigo que se fue a vivir por cosas de la vida a Estados Unidos y que estaba un poco complicado de trabajo y demás, y que está buscando cómo abrirme mercado a mí allá. Entonces, ahorita estamos enfocados en eso, tratar de sacar, tenemos muy buenos productos, tenemos un queso que todavía no tiene nombre, es un semimaduro, que queremos hacerlo nacional, que no sea nombre italiano, que no sea de origen italiano y que sea queso nuestro, con la idea de ese queso tratar de llevarlo a todos los lugares que podamos y que sea una especie de, que si tú te vas a Estados Unidos y quieres llevarle, o a cualquier parte del mundo y quieres llevarle algo a un pariente, decirle, toma, queso ecuatoriano hecho en Ecuador por gente ecuatoriana, y que sea un orgullo poder decirlo, ¿no? Ese es nuestro objetivo y eso es a lo que apuntamos. Claro, a veces escuchamos que el Ecuador no es competitivo. ¿Qué opinas tú sobre esa frase? En cierta forma creo que es verdad, pero más que nada es por tema precios tal vez. Pero yo creo que aquí hay materia prima maravillosa, capital humano maravilloso, y creo que se pueden hacer muchísimas cosas. Obviamente aquí es difícil tema precios porque como somos tan pequeños, para poder que sea un poco rentable, de escala. Exactamente, para que sea un poco más rentable tiene que ser un poco más costoso, pero que yo creo que llegando a la exportación todo eso, como va a haber un volumen mayor, todo eso se puede ir ajustando y puede ser un poco más manejable. Claro, y si bien puedes tener un costo de logística, de llevar el producto a los mercados de consumo, pero no se sorprende, tú vas a un supermercado en Europa, los precios que tienen ahí y comparas con los nuestros en una economía dolarizada, no es que Ecuador sea caro el precio de venta, cuando en otros países son mucho más elevados, sobre todo ya quesos maduros o quesos que de alguna manera son más artesanales, que tal vez ahí es donde podemos de alguna manera diferenciarnos la producción ecuatoriana. Y lo que dices, tenemos calidad, ¿no? Sí. La materia prima es de calidad, el procesamiento con tecnología te ayuda a que esa calidad se mantenga y también la tecnología te ayuda a ser competitivo en cualquier actividad que haces. Tú haces una actividad que tú la llamas más artesanal, pero que al final del día a todo le puedes incorporar tecnología para controlar costos, disminuir pérdidas y ser más eficiente. Sí, así es. Nosotros creo que estamos siempre dentro de los costosos, un poco, y es justamente por eso, porque nosotros hacemos todo artesanalmente y tratamos de que todo sea hecho a mano, tratamos de llevar un poquito la idea de no usar preservantes, de ser un poquito más saludables, y por eso somos un poquito tal vez más costosos en el mercado, pero se puede mejorar muchísimo con tecnificando todo lo que es el proceso. Ahora, yo siempre creo que el producto artesanal en calidad va a ser mejor que el producto industrial. Claro, por supuesto, porque logras estar más en el detalle de lo que es una producción en masa, que no tienes la posibilidad de tener ese nivel de detalle. David, hoy en día, ¿cuántas plazas de trabajo genera tu empresa? Y cuéntanos, ¿de dónde viene el nombre? Friulate, ¿de dónde es? Con muchísimo gusto. Friulate es un poco es algo romántico, por decirlo así, mío. Mi abuelo es de una región de Italia que se llama Friuli y latte significa leche en italiano. Los italianos son muy querendones de lo suyo, digamos, en mi caso sería de Quito, después de Pichincha y después de Ecuador. Allá los italianos son muy así, son muy arraigados a sus raíces. Y mi abuelo, al ser friulano, el que yo le ponga Friulate, que viene del Friuli, era algo sentimental, digámoslo así. Entonces, por eso hice este juego de palabras y le puse Friulate. ¿Y cuántos trabajadores tienes hoy en día? ¿Y cuántos litros de leche? Hablabas de 20.000 litros semanales. Sí. A ver, nosotros tenemos 12 trabajos directos.
De ahí, ahorita un poco me falla, pero más o menos son unas 10 personas más que trabajan indirectamente con nosotros, que serían 22, y nosotros procesamos promedio 20.000 litros semanales. Esto varía debido a que los productores que nos entregan la leche no siempre nos entregan un número exacto, ¿no? O sea, digamos, un productor a veces nos entrega 150, 155 litros, entonces un promedio son 20.000 litros semanales. ¿Y qué dirías tú, David, en términos de lo que fuiste tú aprendiendo en las etapas iniciales? ¿Qué es lo que más necesitaste como emprendedor? O sea, tú aprendiste a hacer queso, pero de ahí, en la parte del emprendimiento de tu negocio, ¿qué aspecto era el más relevante que sentiste que te hacía falta? ¿Educación financiera, contactos a nivel comercial? En fin, ¿qué crees tú que un emprendedor debería prepararse o darle un poco más de relevancia antes de ya lanzarse al emprendimiento? Yo creo que más un tema financiero, más que nada elaboración de todo lo vas aprendiendo mientras lo vas haciendo, pero elaboración de costos correctos, el poder dar un precio, el precio justo, por decirlo, a tu producto que esté dentro del mercado, porque te ayuda a cubrir todo lo que son los costos que tú tienes. El poder llevar bien todo lo que es cartera de clientes, poder llevar, y sobre todo yo creo que algo importantísimo para hacer lo que tú quieras hacer, pero sobre todo emprendedor, es el orden. Tener orden en todo lo que tú haces, eso te ayuda un montón. Qué bueno, qué bueno. David, qué grato conversar contigo. Sí quisiera pedirte si nos puedes dejar con un mensaje. Tú has repetido varias veces la palabra perseverancia. Pero ¿qué mensaje nos puedes dejar a quienes quieran emprender, a quienes emprendiendo estén pasando por un momento de dificultad? ¿Qué mensaje, fruto de tu experiencia, podrías compartir con nosotros? Bueno, como ya les dije antes y Javier lo dijo muchas veces, la palabra perseverancia es importantísima, el ser perseverante, pero sobre todo yo creo que el creer en uno mismo, creer en lo que uno está haciendo y el enfoque. El enfocarse en lo que uno quiere llegar a hacer y el cómo lo va a hacer. Ir trabajando en el cómo lo va a hacer, pero siempre sin perder el enfoque de a dónde uno quiere llegar. Amigas, amigos, emprendamos. Vale la pena. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Emprender con Javier, un programa con expertos en diferentes áreas enfocado para todas las personas que buscan emprender en el Ecuador, con la conducción del ingeniero Javier Hervas.